¿Cómo se reconstruye un país desde cero? Ojo, que no es una pregunta cualquiera, ¿eh? Es la pregunta que se tuvo que hacer una nación centroamericana hace ya más de 70 años. Pues nos vamos a Costa Rica, año 1949. Acaba de terminar una guerra civil y sobre esas cenizas no solo se va a firmar una nueva constitución, no, se va a poner en marcha un experimento social y económico, de los que marcan un antes y un después para un país entero. Venga, vamos a meternos en faena. ¿Qué se hizo exactamente? Pues lo que tenemos aquí es básicamente un intento deliberado de diseñar un futuro, de crear, por así decirlo, un nuevo plan maestro para el país. Y el cambio fundamental está justo aquí. La Constitución del 49 supuso pasar de lo que se conocía como Estado liberal, o sea, un Estado que interviene en lo mínimo, a un Estado social de derecho. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que la idea ya no era solo, gobernar y punto. No, ahora el Estado tenía que promover, y de forma muy activa, el bienestar de la gente, tanto en lo social como en lo económico. Vale, entonces, para que nos hagamos una idea, esta nueva visión se sostenía sobre dos grandes ideas, dos pilares. Por un lado, un estado del bienestar muy potente, que se encargará de los servicios básicos. Y por otro, conseguir una economía, digamos, autosuficiente, que no dependiera tantísimo de lo que pasara fuera. Y ahora vamos a ver cómo se llevaron a la práctica esas dos ideas. Porque de aquí salen dos conceptos que son clave para entender las siguientes 3 décadas. Hay que quedarse con estos nombres, el Estado gestor y el modelo de sustitución de importaciones. Empecemos con el primero, el Estado gestor. A ver, para entenderlo fácil, imaginemos un Estado que no se limita a poner las reglas del juego. No, va mucho más allá. Se convierte en el jugador principal. Su objetivo era, ni más ni menos, que impulsar el desarrollo del país, y para eso se puso a gestionar directamente los sectores más importantes. Y esto no se quedó en el papel, ¿eh? La forma de concretar esa idea fue creando un montón de instituciones públicas descentralizadas y con un poder enorme. Por ejemplo, el ICE para la luz y el teléfono, el INBU para la vivienda social, el INA para la formación profesional, Recope para la gasolina, hasta se nacionalizó la banca. El resultado fue que el Estado se convirtió en el gran motor económico y, de paso, en el mayor empleador de todo el país. Vale, vamos con el segundo pilar, la parte económica. A esto se le llamó el modelo de sustitución de importaciones, o MSI, para abreviar. La lógica detrás era, de sentido común. En vez de comprar productos industriales fuera, ¿por qué no los fabricamos aquí mismo? Así se buscaba fortalecer el mercado de casa y dejar de depender solo de exportar café y plátanos, que era lo tradicional. Esta viñeta de la época lo clava. Dice, para sustituir lo de afuera tenemos que ponerle mucho de adentro. ¿Y ese mucho de adentro qué era? Pues era inversión del Estado, eran créditos de esa banca que se había nacionalizado y, sobre todo, era proteger a la nueva industria local para que pudiera crecer. La gran pregunta es, ¿y todo esto funcionó? Pues la respuesta es que sí. ¿Y de qué manera? Durante un tiempo, los resultados fueron espectaculares. Se entra en lo que muchos hoy llaman los años dorados del progreso social en Costa Rica. Fijaos en este dato porque es brutal. La esperanza de vida pasó de 56 años en 1950 a 76 en los 80. Son 20 años más de vida en una sola generación. ¿Y cómo se consiguió? Pues gracias a que la sanidad se hizo universal, se crearon hospitales por todo el país y se pusieron en marcha campañas masivas de vacunación. Y el impacto en la economía fue igual de bestia. Con este modelo, el MSI, el número de trabajadores en la industria se multiplicó por 5, ojo, por 5, en menos de 20 años. Pasamos de 24.000 personas en el 64 a 120.000 en el 80. Eso, claro, le dio un impulso tremendo a la economía y creó muchísimo empleo. Y aquí tenemos la clave, el motor de todo este cambio. Fijaos en el gasto social público. Como porcentaje del PIB, casi se triplicó. Pasó de un 8,6% en 1950 a un 23,6% en 1980. Y dentro de eso, la inversión en educación en particular se disparó por completo. Pero claro, esto no son solo números en una tabla. ¿Qué significaba en el día a día? Pues significaba colegios nuevos, clínicas en los pueblos y algo fundamental, el nacimiento de una clase media muy amplia. Gente que de repente tenía una oportunidad de progresar gracias a un trabajo en el sector público o en esas nuevas fábricas. Así que se creó una especie de círculo virtuoso. La educación se convirtió en el gran motor para que la gente pudiera ascender socialmente. ¿Cómo? Pues se invertía mucho en formación, sobre todo en la técnica, y así se preparaba a la gente que necesitaban las nuevas industrias. Y claro, esto a su vez generaba más riqueza y más desarrollo para todos. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? Este modelo, que parecía tan exitoso, en realidad llevaba dentro los problemas que acabarían con él. A mediados de los 70, todo ese edificio tan sólido empezó a mostrar las primeras grietas. De repente, el mundo exterior empezó a golpear, y con mucha fuerza.
Primero, la crisis del petróleo del 73, que hizo que los gastos del Estado se dispararan. Luego, las guerras y la inestabilidad en los países vecinos que hundieron el mercado centroamericano, que era donde vendía la industria de Costa Rica. Y para rematar, la crisis de la deuda internacional, que cerró el grifo del dinero de fuera con el que se había financiado casi todo. Pero es que los problemas también estaban dentro de casa. Por un lado, la burocracia del Estado se hizo cada vez más grande e ineficiente. Además, y esto es una gran ironía, la nueva industria nacional en realidad dependía de comprar maquinaria y materias primas de fuera. Y claro, todo ese gasto social se pagaba pidiendo dinero prestado, con una deuda externa que no paraba de crecer. Incluso el proteccionismo, que al principio ayudó, al final se convirtió en un problema, porque limitaba las exportaciones y hacía que las cosas fueran más caras para la gente. Si lo resumimos, el problema de fondo era bastante simple. Salía más dinero del que entraba. El Estado gastaba una fortuna en importar todo lo que necesitaba para sus industrias y su gente, pero lo que ganaba vendiendo sus productos fuera no era suficiente para cubrirlo. A la larga, eso era, insostenible. Y con todo esto, llegamos al final de una era. El modelo se derrumbó, y fue un golpe muy duro. Pero, y esto es lo interesante, el legado de aquellos años sigue muy presente hoy en día. El momento de la verdad llegó a partir de 1978. Con una crisis ya galopante, el gobierno de Rodrigo Carazo intentó lo imposible, mantener el gasto social a toda costa y plantarle cara a los organismos internacionales. La consecuencia fue un colapso económico total. Se acabó. El modelo del Estado gestor había llegado a su fin. ¿Pero qué quedó de todo aquello? Pues un legado inmenso. Por un lado, una democracia muy sólida, con instituciones muy fuertes como el Tribunal Supremo de Elecciones. Y por otro, muchas de esas grandes empresas e instituciones sociales, el ICE, la Caja del Seguro Social, el INBU, sobrevivieron a la crisis y de hecho siguen siendo la columna vertebral del estado del bienestar de Costa Rica hoy. Así que, al final, el modelo económico como tal se vino abajo. Pero el experimento nos deja con una pregunta que sigue resonando hoy. De todo aquel proyecto tan ambicioso, con sus aciertos y sus errores, ¿qué partes siguen definiendo a la Costa Rica de nuestros días?